¿Qué tal, amigos? Esta es otra edición de Juliano Robespierre, soy Elías Chávez. Nos encontramos aquí con uno de los mejores especialistas que tenemos en el país sobre cuestiones de Medio Oriente, el señor Augusto Hugo Peña Delgadillo. Vamos a preguntarle cuál es su opinión sobre los acontecimientos, lo que está sucediendo actualmente en Palestina. Señor Augusto, ¿cuál es su opinión? Bueno, me gustaría primero decir que Palestina es un país que está dividido por los judíos en dos porciones. Uno es contraviniendo todos los ordenamientos del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU. Es Cisjordania, donde está Belén y Nablusa y Jerusalén, y la otra es la Franja de Gaza, donde viven 2 millones de personas prácticamente en un campo de refugiados, porque así los tienen acorralados los judíos. Este conflicto, que ya ha costado más de 100 muertos, de los cuales más de la mitad son mujeres y niños, y 700 heridos, donde el 60% son mujeres, niños y ancianos, es una represalia inventada y fabricada por Israel o por los judíos o la judería internacional con un pretexto. El pretexto fue la desaparición de 3 jóvenes. Cisjordania, la parte más poblada de Palestina, está ocupada militarmente por Israel. Se desaparecen 3 jóvenes y aparecen por ahí los cadáveres de ellos. Inmediatamente Simón Pérez y Benjamín Netanyahu, el primer ministro y el presidente de Israel, culpan a Hamas sin hacer investigaciones ni encontrar a los culpables, los que yo considero que bien pueden ser pandillas de judíos, porque Israel está lleno de pandilleros, principalmente los jóvenes están lavados de cerebro, desde niños les enseñan a odiar a los palestinos, pues para hacerle la vida imposible al pueblo de Palestina y tratar de que al sentirse maltratados tengan como opción irse de esas tierras a otros países árabes. A México han venido algunos porque no soportan tanto maltrato de parte de Israel. Quiero también aclarar que los judíos no se mandan solos, ellos no son la fuerza hegemónica del mundo, la fuerza hegemónica es Estados Unidos, Inglaterra, y los judíos son sus sirvientes. En el caso de Israel los tienen como punta de lanza bélica para tener amedrentado al Medio Oriente y seguir adueñándose de los bienes del Medio Oriente, que es petróleo, gas y cuestiones estratégicas para la hegemonía internacional, la que ostenta Estados Unidos actualmente. Entonces esto es un pretexto. Lo que está pasando en Gaza, esos bombardeos donde hay miles de toneladas o decenas de miles de toneladas de bombas que avientan indiscriminadamente, lo dicen que es como un pretexto o como una represalia porque ha habido cohetes que los palestinos mandan contra el territorio de Israel. Son cohetes caseros que no han hecho daño a personas, a lo mejor han hecho algún daño material, pero eso es exactamente la represalia. Lo de los judíos es la provocación, y ellos, como acaba de declarar Netanyahu, que no tienen la agenda dejar de bombardearlos o bajarle la intensidad del ataque, pues no es que él lo decida, eso lo deciden en Washington, porque lo que necesitan es someter al pueblo palestino, que ya tiene más de 60 años soportando el racismo y las vejaciones de los judíos. Cuando digo judíos no me refiero a los israelitas, me refiero a todos los judíos del mundo que colaboran con Israel. No hay un judío que no pague una cuota para Israel. Lo mismo tienen empresas como Burger King o como Starbucks, que cada café que venden o cada hamburguesa que venden, son 5 pesos que van para fabricar una bala, porque el Estado de Israel es un Estado bélico 100%, su industria es de armamento, aunque no es inventos de ellos nada, porque son sucursales de fábricas de armas de Estados Unidos e Inglaterra. Todo lo que está pasando ahorita es un genocidio, pero es un genocidio que lo tienen programado. Ellos empezaron a hacerse de Palestina en Deir Yassin, matando a todos los pobladores de un pueblo para que huyeran.
Para que huyeran ellos, dejaron vivos a 3 para que fueran a avisar lo que estaba pasando y que los de los poblados vecinos desocuparan los poblados, porque Israel todavía no estaba constituido en un estado, eran pandillas como Esther, Irgun, eran 3 pandillas organizadas por Inglaterra con judíos para ir desalojando a los palestinos. Ahora Israel se dice que es un estado, pero en realidad es una pandilla. Yo pienso que el mundo está dejando en una soledad pavorosa al pueblo palestino. Yo como ciudadano mexicano o ciudadano del mundo, yo condeno fuertemente el racismo de los judíos por un lado y la voracidad por otro. Para ellos Dios es el dinero. El Dios de la Biblia no existe, ese es otro pretexto, es como juran ante la Biblia igual que los norteamericanos. O sea, todo es pura voracidad. Y la voracidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos para ser la fuerza hegemónica o ser el imperio, pues necesitas someter a todos los países del mundo que no lo acepten por la buena. El pueblo palestino ha luchado y yo creo que va a seguir luchando, no más que el mundo necesita respaldar. No es posible seguir soportando a esta banda de judíos internacionales que ya incluso ya incursionaron en México en la compra de la privatización del agua de Veracruz, se hizo a empresas israelitas. Uno se imagina, bueno, ¿qué? ¿Son tan prósperos para meter capital en el mundo? No, al contrario, es un país dependiente de los ingresos de Estados Unidos. El erario norteamericano es el que paga la creación del Estado de Israel y no nomás la creación, el sostenimiento. Se necesitan inyectarle entre 10 y 16 mil millones de dólares al año en ayuda económica para que Israel no sea un país muerto de hambre. Lo es, porque es un país mantenido. Es una base militar de Estados Unidos. Yo creo que sí tenemos que protestar y ojalá que las protestas que se están dando ahorita en el mundo sean con el fin de parar no este genocidio que está cometiendo los judíos contra los palestinos, sino que ya deje de hacerlo, porque ellos programan de vez en cuando someter a los palestinos a esto para cansarlos, para hartarlos, para los vejan, los humillan. Yo creo que ya basta de que los judíos se presten, porque su desprestigio yo creo que está retornando al siglo XIX. Los judíos son injustos y todo lo que hacen dicen que es justicia. Las cosas son justas o injustas. Sí, porque son los dueños de los medios de comunicación, ellos y los norteamericanos y los ingleses. Entonces lo que tú lees en los periódicos, ves en la televisión, oyes en el radio, son puras mentiras y verdades a medias. Yo estoy hablando de la justicia, de dejar de estar sobajando a un pueblo como el palestino, que estoy seguro que no se va a dejar de humillar tan fácilmente, tan es así, que ya va a cumplir 70 años de soportar. Mira, deja decirte, si la gente entendiera que la ONU dividió el territorio de Palestina en 2 países, uno para los israelitas y otro para los palestinos, bueno, pues el 80% de lo que nos tocó a los palestinos hay asentamientos de judíos a la brava, ilegales. Sí, claro. Esto es otra cosa muy diferente, porque nunca acabaríamos de platicar todas las injusticias que se cometen en contra de los palestinos. Estamos hablando de la masacre que está pasando ahorita. Esta masacre es igual que la primera masacre, que la segunda. Además, ahorita son 100 y pico de muertos, o sea, no hay 700 heridos. No hay justicia. Señalabas bien que en realidad son los Estados Unidos detrás de Israel, ni siquiera se manda solo, ¿no? Sí, esos sirvientes, son servidumbre. La judería internacional tiene un organismo que se llama AIPAC. Ese organismo aglutina a todos los organismos culturales, cívicos y de toda índole financieros de los judíos del mundo. Y ellos van de la mano del patrón que es Estados Unidos. Entonces ellos son dueños de Hollywood, son dueños de los medios de comunicación. Lo de judíos es nomás como una especie de máscara, ¿no? No, es que ellos quieren que se use la palabra israelita, porque no son israelitas. Mira, nomás te voy a decir una cosa, más de la mitad de los judíos que viven en Israel son rusos. Sí, como 1 millón.
No, ¿cuál 1 millón? Son 6 millones, de los cuales 6 millones de judíos los que hay ahí. En Estados Unidos hay 30. Por eso, ¿Quieren un estado como 1 millón judío? de judíos de origen ruso. No, más de 1.700.000. Okay. Y luego tienen judíos de África del Norte, judíos de Medio Oriente, judíos argentinos. Hay un chorro de judíos argentinos allá y judíos mexicanos que van y hacen su servicio militar contraviniendo la Constitución de México. No sé por qué se les permite que su servicio militar lo hagan en Israel. Y se sienten héroes por ir a matar a los pobres niños y a las mujeres palestinas. Son unos criminales, pero no nada más los israelitas. Por eso yo uso mucho la palabra judío. El ser judío los obliga a ser solidarios con Israel, porque esa es la consigna, es la premisa que tienen. Desde niños los van educando. A los niños de los judíos de México y de Argentina y de Estados Unidos los van educando que los enemigos son los musulmanes, son los árabes. Sí, así como antes los gringos nos metían en la cabeza que los comunistas eran nuestros enemigos. Es puro movimiento para tenerle a la gente atiborrada en la cabeza mentiras. Para terminar esta conversación, lo único que hace falta es que el mundo sea más justo. Que los países del mundo, entre ellos México, se solidaricen con las víctimas, no con los victimarios. México, desgraciadamente, está muy ligado a Estados Unidos. El gobierno de México es sirviente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene tantos intereses en nuestro país, como los tiene en muchos países, pero en el nuestro más, que ya no es necesario que algún día manden marines a invadirnos. Con nuestro ejército y nuestro gobierno a su servicio tienen. Muchas gracias. Muy bien, pues eso es todo por este momento, por esta ocasión. Muchas gracias. Nos despedimos.